Familia nómada. El gobernador de Antioquia, el uribista Andrés Julián Rendón, y su secretario de Educación, Albiar, quieren dejar sin empleo al 50% de docentes de cátedra del alma mater de Antioquia. Esto lo hacen dizque para mejorar el déficit de la universidad. Es decir, que esto que viene desde el gobierno de César Gaviria lo tienen que pagar los más vulnerables, en este caso el 80% de la población docente, que son de cátedra. Y por eso hoy vamos a analizar una asamblea que se está realizando en este momento en la ciudad de Medellín como forma de mirar qué dicen docentes de este intento de acabar con contratos, con empleos. Ya de por sí el docente de cátedra ha sido totalmente masacrado laboralmente, ha sido humillado, de pago por horas, no hay pago de vacaciones y ahora quieren dejar a más de 3.000 docentes sin empleo. Así que vamos a ponerle mucho cuidado a esta asamblea, gracias a la gente que da me gusta, que comparte, que comenta, para que esta información le llegue a más personas. Vamos a estar atentos aquí a la reunión. En este momento ya estamos aquí en la reunión. Recording in progress. Ya empieza a grabar. Bueno, ya casi empieza la asamblea. Muchas gracias por tener paciencia, que ya casi empieza esto. Eso sí, familia nómada, no olviden suscribirse a este proyecto de educación popular. Estamos muy contentos porque ya somos más de 76.000. Así que es muy importante esto para seguir creciendo en la educación popular. Bueno, vamos a escuchar al profesor Ramiro H. Giraldo, que es el presidente del sindicato que es nuevo en el tema de la defensa de los derechos del docente de cátedra. Ahí está el profesor Ramiro. Ya casi empieza la asamblea. Y es importante que me ayuden a compartir esta información con más personas para que sepan lo que está pasando en la universidad más importante del departamento de Antioquia. Recordemos que el señor Andrés Julián Rendón también dejó un detrimento patrimonial multimillonario en Río Negro, Antioquia. Así que esto es Buenos días. delicado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesoras, profesores, buenos días. Estamos esperando unos minuticos que se conecten los profesores. Ustedes saben, estas reuniones siempre empiezan 15, 20 minutos y hasta media hora después. Estamos esperando que más colegas se conecten. Bienvenido, doctor Manuel García. Bienvenido. Gracias. Un saludo para todos. Profesor, gracias por la invitación. Diputado Manuel García, estoy aquí presente en la compañía. Excelente. Bueno, mientras que se conectan los demás profesores de esta asamblea, también quiero recordar que todo esto viene desde la nefasta Ley 30 de 1992, en donde se perjudicó realmente a las instituciones de educación superior del Estado porque se les
dio unos ordenamientos que luego traerían déficits. Por ejemplo, en esa ley 30 no se calculó que los profesores tenían ascensos, que haciendo especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados podrían llegar a tener unos aumentos salariales. De ahí viene el déficit no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de diferentes instituciones educativas de carácter superior estatales. Porque en la Universidad de Antioquia el déficit es tan alto? Porque también hemos tenido mucha burocracia, rectorías muy malas como la del mismo Alviar, que en pleno paro del año 2019, durante 4 meses, no le pagó un solo día de sueldo a docentes de cátedra. Buenos días, colegas. Estamos esperando unos minutos. Se conecten más profesoras y profesores. Ustedes conocen muy bien estas dinámicas asamblearias en nuestra Universidad de Antioquia. Siempre empezamos 15, 20, hasta media hora después. Exactamente. No importa cuándo se empiece. Acá lo importante es empezar, reunirnos y, si es necesario, llegar a un estallido social en donde realmente hagamos valer los derechos de docentes de cátedra. Estamos hablando del 80% de docentes de la Universidad de Antioquia. Si no fuera por docentes de cátedra, la Universidad de Antioquia sería insostenible. Y la figura del docente de cátedra es una muestra de la inestabilidad laboral que hay, porque claramente los gobiernos han sido tacaños con la educación estatal, a excepción del gobierno de Petro, que vale decir que, de no ser por los aumentos que ha hecho Petro en estos 2 años, sobre todo el aumento que hizo este último año de 13,4 billones presupuesto para el Ministerio de Educación Nacional, de no ser por eso, el presidente Petro nos hubiese dejado como nos tenía Iván Duque, como nos tenía Santos, Uribe, o sea, nos hubieran dejado totalmente en la ruina. Y a lo mejor la Universidad de Antioquia ya estaría totalmente quebrada. Y en ese contexto, quiero que le pongamos mucha atención a esta asamblea, porque ya ahí van llegando de a poco los profesores. Y quiero leerles un comunicado precisamente de docentes de cátedra, mientras que llega el resto del profesorado para empezar la asamblea, una asamblea muy importante, y por eso la estamos transmitiendo por acá, por su canal de YouTube, por su medio alternativo, por su proyecto de Universidad Nómada. Voy a leerles precisamente uno de los últimos comunicados que han llegado sobre estas asambleas. Precisamente el pasado 29 de mayo hubo otra asamblea general de docentes de cátedra y se sacó el siguiente comunicado, que empieza con una cita entre comillas: si tu ingreso es pequeño, tu libertad también. Este 22 de mayo, la junta directiva del nuevo sindicato de profes de la Universidad de Antioquia, ASIPROUA, como defensores de los derechos humanos y laborales del profesorado de la institución, preocupados por las diferentes problemáticas que aquejan a nuestra alma mater, tales como la precarización laboral, las violencias de género y problemática de los estudiantes, el nuevo sistema de evaluación profesoral, la democracia universitaria, la formalización laboral del profesorado de cátedra, el alto déficit de desfinanciación, algo muy importante que hoy también se va a discutir, e implicaciones que tiene para su funcionamiento
ejes misionales, docencia, investigación y extensión, y consecuentemente la garantía del cumplimiento de los derechos y obligaciones para con sus trabajadores, empleados y profesorado. Decidió convocar de urgencia esta asamblea urgente con la asistencia de aproximadamente 150 docentes. Esta asamblea también tuvimos la oportunidad de transmitirla por Universidad Nómada. En el desarrollo de la reflexión y discusión de la asamblea se habló de diferentes problemáticas y contextos que permiten entender el momento histórico por el que atravesamos. Por ejemplo, las reformas neoliberales de los años 90 que lograron privatizar muchas funciones a cargo del Estado, especialmente la Ley 30. Bueno, acá dicen que la Ley 30 del 93, realmente la Ley 30 es del 92, y los artículos 85, 86 y 87, que son una de las causas estructurales de desfinanciación de las universidades públicas, sumado al aumento de cobertura y ampliación de sus funciones misionales. Lo anterior ha llevado a la institución a buscar estrategias de financiamiento propio que rondan el 60% de sus recursos. En el marco de entender la situación, analizar las causas internas y externas del problema, se leyó el pronunciamiento del Ministerio de Educación, donde informa que ha venido cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y que el problema obedece a causas internas. Igualmente, se mencionó al gobernador de Antioquia, al uribista Andrés Julián Rendón, que seguramente hoy vamos a cuestionarlo mucho, porque este es el responsable de esto que se viene para el profesorado. ¿Qué pasa con este gobernador de Antioquia? Que él dice que ha venido cumpliendo con sus obligaciones, claro, pero él es el que está proponiendo fundamentalmente, y también con su secretario Alviar, él es el que está hablando de recortar el 50% de los contratos para docentes de cátedra. Finalmente, el profesor Elmer Gaviria, vicerrector general, en reunión pasada y en varios medios de comunicación, explicó las causas del déficit y desfinanciamiento de la Universidad de Antioquia, entre ellas rezagos presupuestales de los que ya estábamos hablando que vienen desde el gobierno de César Gaviria, ampliación de los ejes misionales de la institución, las deudas de las clínicas, la desfinanciación por Ley 30 de 1992, artículos 86 y 87, entre otras. Se hizo también un reconocimiento especial por la voluntad política de la institución en época de pandemia, por garantizar la estabilidad laboral del profesorado de cátedra, ocasional contrato calendario de más empleados y servidores. Frente a las soluciones externas e internas, el plan de ajuste estructural que plantean para resolver el problema en la Universidad de Antioquia, hay una gran preocupación en el corto plazo de los pagos de nómina y la correspondiente liquidación de los contratos, máxime cuando la institución está próxima a salir a vacaciones de mitad de año. O sea, esto fue obviamente en mayo, y el profesorado de cátedra queda cesante, sin contrato y con una gran incertidumbre laboral sobre su estabilidad laboral para el segundo semestre del año en Buenos curso. días, Ahora sí, profesoras y profesores, buenos días. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Me confirman? excelente, se escucha muy bien. ¿Me confirman cómo se oye, por favor? Te escuchamos bien, Ramiro. ¿Se oye bien, colegas? Sí, se oye perfectamente. Bueno, colegas, les propongo que vamos iniciando. En el transcurso de la reunión se irán conectando más profes. ¿Están de acuerdo?
Claro, de una vez. Bueno, buenos días a todos los colegas. Desde el nuevo sindicato de profes de la Universidad de Antioquia, su junta directiva. Desde hace casi 20 años, un grupo de profesores iniciamos un proceso de lucha por nuestros derechos humanos del profesorado de cátedra, el más llamado profesorado de cátedra. Hablando de casi 17, 20 años, hemos venido luchando por la dignificación del profesorado, de la educación pública, de la gratuidad por el derecho a la educación pública, especialmente la educación superior. Y ha sido una lucha de casi dos décadas. Y es importante, digamos, tener claro como esa perspectiva, ¿cierto? En ese contexto, digamos, de lo que son las normas jurídicas, la Ley 30 de 1992, la Constitución Política y demás normas complementarias. La Universidad de Antioquia, recordemos que en más de 220 años nunca había existido un sindicato de profes, nunca. Nosotros iniciamos ese proceso hace casi 20 años, porque consideramos necesario, porque las consecuencias de esa Ley 30 de 1992, que son leyes que se inscriben dentro de las reformas neoliberales en Colombia, era casi que necesario. De hecho, muchos extrañaban de por qué en la Universidad de Antioquia 20, 30 años no existía un sindicato de profes de la Universidad de Antioquia. Y es allí importante destacar eso. Este año aparecieron varias coyunturas políticas, económicas, sociales. Igualmente la Universidad de Antioquia es un espacio de deliberación, de debate permanente. Y en ese contexto, digamos, aparecemos en esas luchas. Para este año especialmente, pasa una situación muy sui generis, habría que decirlo, y es la elección del rector, la reelección por segunda vez del rector, profesor John Jairo Arboleda Céspedes. Y obviamente allí hubo un gran debate, una gran discusión, y todos sabemos cómo se dio esa elección. Los votos del gobierno nacional jugaron un papel importante frente, digamos, a las aspiraciones que tenía el uribismo en cabeza del gobernador de Antioquia y su secretario departamental, ¿cierto? El profesor Mauricio Alvear, que fue rector de la Universidad de Antioquia y actualmente es el presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Así es. Bueno, parece que se le fue el sonido al profesor Ramiro H. Giraldo. Sindicales a los profesores. Desafortunadamente tocó poner esa tutela después de que veníamos hablando con él, negociando con él, pero él, muy obtuso, no dijo que le pusiéramos la tutela, y desafortunadamente pues le pusimos la tutela, ganamos la tutela, y es allí donde adquirimos el derecho, que ya lo teníamos negado por el rector Mauricio Alvear, a la conformación de sindicatos en la Universidad de Antioquia. Conformamos el primer sindicato de profes en la historia de la Universidad de Antioquia, y eso hay que decirlo. Este año, entonces, en la elección de John Jairo Arboleda Céspedes, confluyen factores políticos y obviamente las consecuencias que se veían venir de la Ley 30 de 1992 en lo que tiene que ver con la desfinanciación de las universidades públicas. Estamos hablando de todas las universidades públicas de todo el país. Un dato importante es que entre el 70 y el 80% del profesorado universitario somos profes de cátedra, es decir, por cada 100 profesores universitarios en Colombia, universidades públicas, se calcula que entre el 70 y el 80% somos profes de cátedra. En la Universidad de Antioquia ha sido una de las universidades donde, digamos, hay mayor representación de los profes de cátedra. Podemos estar sumando cerca o por encima del 70%.
sin derechos políticos, sin estabilidad laboral. De ahí la necesidad, la urgencia de la constitución, digamos, de este sindicato. En ese contexto, digamos, de esa puja por la rectoría entre, digamos, candidatos a favor del petrismo y candidatos a favor del uribismo, obviamente se da todo un debate, y obviamente se reelige al profesor John Jairo Arboleda Céspedes con los votos del gobierno nacional, que son el voto del presidente y el voto de la ministra. Entonces, eso generó, digamos, una insatisfacción que todavía se siente. Hay grupos que perdieron esa decisión que se tomó en marzo por el Consejo Superior Universitario, y hay grupos que todavía se resienten, digamos, de esa decisión y todavía, pues, digamos, están en debate, están en esa discusión y siguen en campaña para el 2026. Y es importante entender eso. Desde el sindicato nosotros hemos hecho un llamamiento a deponer esos intereses políticos y económicos personales y coadyuvar en esta crisis. Es en las crisis donde sabemos quiénes somos, es en las crisis donde sabemos quiénes estamos con nosotros. Obviamente no es un cheque en blanco. Estamos hablando de ser críticos y autocríticos en esa perspectiva. Y esta crisis tiene que sacarnos al otro lado renovados. Recordemos que estamos frente al patrimonio público más importante de Antioquia, su Universidad de Antioquia, más de 220 años. Entonces, de allí la importancia, digamos, de internamente, de poner esas diferencias ideológicas y políticas. Y bueno, en el 2026 tendremos nueva elección, allí podremos darnos ese debate. Pero ahorita tenemos, y ese es el llamamiento a la unidad de todo el estamento profesoral, estudiantes, trabajadores y demás miembros de Antioquia y a nivel nacional, y es allí donde es importante, digamos, tener claro eso. Es importante, entonces, en ese contexto, porque hoy la reunión, básicamente la asamblea está citada de conformidad con las declaraciones de Mauricio Alvear. Entonces, es importante tener acá el documento que él presentó al periódico El Colombiano. Me permiten leerlo para que generemos el debate. Nos está acompañando el doctor Manuel, diputado por el departamento de Antioquia. Y ahorita, entonces, si todos estamos de acuerdo, le damos la palabra para que él también entre a plantear algunas situaciones. Recordemos también que es a partir del mes de mayo, donde se da una asamblea muy importante y donde allí, digamos, sale la crisis, se revienta la crisis, porque obviamente primera vez en la historia de la Universidad de Antioquia, donde a los profes de planta, digamos, en la segunda quincena del mes no se les paga. Eso nunca había ocurrido y eso desata, digamos, una problemática y realmente se destapa la crisis. Nosotros desde el nuevo sindicato de profes hemos convocado casi a 10 asambleas. Esta es la segunda asamblea general de profesores que hemos venido convocando. Y obviamente nosotros siempre hemos venido llamando a la normalidad académica, conscientes de que la asamblea permanente o el paro o demás situaciones de anormalidad afectan la contratación de más de 5.000 profesores. Y efectivamente así ocurrió. A muchos profesores, digamos que por efectos de ese paro, o como algunos lo llaman, asamblea permanente, luego podemos dar un debate sobre eso, a muchos profes por esa situación, digamos, no se les pagó, porque el artículo 18 del Acuerdo Superior 253 determina las normas jurídicas de la Universidad de Antioquia cómo es el pago que debe hacerse al profesorado. Entonces es importante recordar eso. Nosotros desde el sindicato hemos venido dando el debate, el llamamiento a la normalidad, y ese va a ser siempre el llamamiento que nosotros vamos a venir planteando, llamamiento a la normalidad de la Universidad de Antioquia. Los debates los damos la universidad abierta y funcionando, y también a esa unidad de deponer esos intereses económicos y políticos, de querer tumbar, digamos, la actual administración. Desde el sindicato hemos dicho que esa no es la solución de tumbar la actual administración, que fue elegida en marzo con las normas propias de la democracia universitaria, y en ese sentido el llamamiento es a la unidad y a ser claros con eso. Entonces nosotros, el mes de mayo, esa primera asamblea del mes de mayo, nosotros denunciamos en carácter de interrogación la masacre laboral, que si iba a haber masacre laboral en la Universidad de Antioquia, porque había situaciones no muy claras. Entonces nosotros desde el mes de mayo venimos denunciando esa posible masacre laboral, y obviamente es en ese contexto donde se inscribe, digamos, el texto de
del ex rector y presidente del Consejo Superior Universitario, Mauricio Alvear. Entonces, si ustedes me permiten, lo leemos para que en torno a él demos el debate, y la propuesta es que salga de esta asamblea un comunicado, algunos están proponiendo citar al rector, a Mauricio Alvear, citarlo para el próximo martes para que dé la cara en la academia, es con argumentos, es en el debate donde nos entendemos y comprendemos, y no a través, digamos, de una publicación en un medio, no, es en el espacio asambleario de la universidad, donde damos los debates y mostramos las pruebas y los argumentos. Entonces, colegas, ¿estamos de acuerdo en leer el texto o ya todos lo conocen? Léalo. Hola, hola. Por favor, me confirman. Me confirman si se está oyendo, colegas. Sería muy bueno leerlo de nuevo, Ramiro. Bueno, entonces la propuesta es esa, que lo leamos y en torno a él generamos el debate y le damos la palabra entonces a nuestro invitado, al doctor Manuel, diputado de la Asamblea de Antioquia. Bueno, permítamelo proyecto en pantalla, Permítame lo proyecto en pantalla. ¿Se está viendo la pantalla, por favor? Todavía no se ve. Un segundito, por favor. Creo que es acá. Exacto, ahí ya lo va a proyectar. Entonces, colegas, vamos a leer el documento y en torno a él damos el debate. Muy bien, entonces el documento, como les digo, hay varias propuestas. Uno es sacar un comunicado en torno a esto, otro es citar a Mauricio Alvear a una asamblea el próximo martes. Ahorita el doctor Manuel también nos va a contar algunas situaciones que se vienen trabajando. Muy bien, entonces esta publicación es del periódico El Colombiano, de martes 3 de septiembre de 2024. Comillas, la meta es disminuir el 50% de los contratos de cátedra en la Universidad de Antioquia. Mauricio Alvear, secretario de Educación de Antioquia, el rector de la Universidad de Antioquia y actualmente el presidente del Consejo Superior Universitario en delegación del gobernador de Antioquia. Mauricio Alvear, secretario de Educación de Antioquia y el rector de la universidad, explica de dónde viene el déficit financiero que tiene crisis a la Universidad de Antioquia. Es de anotar que sobre la crisis, varios colegas, tanto dentro de la Universidad de Antioquia como fuera, y obviamente también desde el nuevo sindicato de profes, hemos venido haciendo nuestras manifestaciones en diferentes periódicos, El Espectador, RCN Caracol, RTC Noticias y otros medios. Igualmente el profesor Rafael Rubiano, el profesor Rafael Nieto y otros también han venido. El profesor Francisco Cortés Rodas también ha sacado un comunicado, igualmente el doctor Manuel, diputado de Antioquia. La Universidad de Antioquia, de acuerdo con Mauricio Alvear, se encuentra en una de sus peores crisis financieras. Hace poco hubo retrasos en los pagos de nómina. La gobernación tuvo que adelantar recursos. Algunos activos están a la venta y las salidas pedagógicas, el papel higiénico y el jabón en los baños son ahora casi un mito. A pesar de que el gobierno nacional destina cada año más recursos para las instituciones públicas de educación superior, sin importar el presupuesto, todos parecen insuficientes. En esta entrevista, Mauricio Alvear, actual secretario de Educación de Antioquia y el rector de la Universidad de Antioquia, explica de dónde viene ese déficit estructural y de algunas luces sobre cómo paliarlo. Dice que los salarios de los profesores de plata se volvieron insostenibles, pero que nadie se atreve a tocarlos. Además, señala al exceso de los profesores de cátedra como una de las aristas principales del problema y sugiere que la universidad se debe adaptar a programas más cortos y mejor enfocados. Y, como todos en la gobernación de Andrés Julián Rendón, pide austeridad. ¿A qué se debe la situación tan crítica en la que se encuentra la UDEA? Lo primero que hay que reconocer es que tenemos un déficit estructural en lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior pública en el país y particularmente con las universidades que dependen
el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que toma el año 93 como base para los ingresos de las universidades y establece que las transferencias de la nación y de las entidades territoriales crecerían con el IPC, es decir, la inflación anual a partir de ese momento. Entonces, esos ingresos que evolucionan con el IPC, e inclusive por encima del IPC, han venido acumulando un déficit en los últimos 20 años. La razón por la que ese déficit se ha vuelto insostenible es porque los profesores universitarios han mejorado muchísimo sus niveles de formación. Cada vez hay más profesores con título de doctorado y eso tiene una consecuencia en el escalafón docente que significa aumentos de puntos salariales por la formación de los profesores, pero también por la productividad. Es decir, la manera como se remuneran los profesores depende fundamentalmente de sus títulos, de la experiencia y de la productividad académica, que normalmente se mide por publicaciones en revistas indexadas. Entonces, lo que ha ocurrido es que esa productividad ha crecido más rápido que el ingreso de las universidades públicas. Ahí se empieza a generar ese déficit porque el gobierno, que ha incumplido el artículo 86 a cabalidad, no logra crecer esos ingresos al mismo ritmo que crece la productividad de los profesores de las universidades públicas. Otro elemento que también explica ese incremento en los costos de la universidad ha sido el aumento de cobertura. En el caso particular de la Universidad de Antioquia, la cobertura se duplicó. Pasamos de 17.000 estudiantes a principios de la década del 2000 a casi 36.000 estudiantes hoy de pregrado. Y la reforma a la educación que estaba promoviendo el gobierno nacional en la pasada legislatura, pero que después el mismo gobierno tumbó, iba en camino a resolver el déficit. Comillas, no creo, porque en esa reforma no se tocaba el artículo 86 de la Ley 30, que es el que se espera que se reforme algún día y que se incrementen esos puntos porcentuales por encima del IPC. No contemplaba para nada el déficit en las universidades públicas. Ahí había un vacío y sobre todo en la forma de remunerar a los profesores de las universidades, que es el otro punto que a mi modo de ver explica también el déficit, que es el decreto 279 del 2002, que regula la remuneración de los profesores universitarios y que en su momento funcionó bien y estaba bien concebido porque contemplaba estímulos económicos a la producción académica de los profesores. Pero fundamentalmente ha sido una forma de privilegiar la publicación de artículos en revistas científicas y eso no está mal. Todas las universidades en el mundo tienen estímulos para los profesores que hacen investigación, pero aquí el asunto tiene una dificultad y es que todas esas publicaciones y la productividad académica de los profesores se traducen en puntos salariales para toda la vida, con los cuales se liquidan las prestaciones sociales, las vacaciones, las primas, como la productividad ha crecido a un ritmo mayor porque la formación de los profesores también ha sido mejor en los últimos años, se genera ese desbalance. El artículo 86 no contemplaba incrementos en las transferencias para sufragar estos aumentos de productividad a la misma velocidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que si eso sigue así, pues la brecha entre ingresos y costos laborales de los docentes, particularmente los de planta, se vuelve insostenible, sobre todo a partir del año 2021. Secretario, pero eso no parece algo que se vaya a resolver en el corto plazo y que tampoco está en el poder de la gobernación. ¿Qué se puede hacer mientras tanto para que esa brecha entre ingresos y gastos deje de abrirse? Comillas, tienes toda la razón, eso no lo vamos a resolver rápidamente. Es un debate que tiene que dar el país porque es una decisión del gobierno nacional. Nadie le quiere poner el cascabel al gato para revisar y modernizar el decreto 279. Yo creo que hay un camino, además de promover esa discusión a nivel nacional y mostrar con cifras que se requiere modernizar, ajustar, modificar el decreto 1279. Además de eso, las universidades, y en este caso, la Universidad de Antioquia, sí tienen la obligación de emprender unos programas profundos de austeridad. Y eso tiene varias aristas. Lo primero es que también ha habido un incremento, a mi modo de ver, desbordado de los contratos de horas cátedra para profesores universitarios distintos a los de planta profesoral. En parte explicado por ese aumento de cobertura, pero en parte también en las cifras de la Vicerrectoría de Docencia así lo demuestran, porque los profesores de planta están dedicando apenas el 25%, en el mejor de los casos, de alguna unidad académica a la docencia directa. Es decir, del plan de trabajo de los profesores, apenas un 25% se dedica a docencia
directa, porque el otro tiempo lo están dedicando a investigación, a producir artículos para publicar en revistas indexadas y otras actividades de extensión. La docencia directa ha recaído en los últimos años y décadas en profesores de hora cátedra, y eso también ha llevado a un incremento en el costo laboral de una manera muy significativa. La UDEA tiene esa tarea de reducir de manera significativa el número de contratos de hora cátedra y que los profesores de planta aumenten su dedicación a la docencia directa. Y que sean los profesores de cátedra los que más estén dando clase, ¿afecta la calidad de la educación? Se pregunta. Comillas, yo tengo esa hipótesis. No voy a decir que hay una causalidad, pero sí es muy interesante ver cómo hoy la universidad no está entre las 10 primeras del país en las pruebas Saber Pro. Hoy está ocupando el puesto número 20 a nivel nacional y a mí sí me parece muy coincidente esa caída en el ranking con el incremento de los profesores de cátedra, de hora cátedra. Y no quiere decir que los profesores de hora cátedra sean de mala calidad. Lo que pasa es que no tienen la misma dedicación a los estudiantes, en asesorías, en acompañamiento, que tiene un profesor de planta que está en todo el tiempo en la universidad. Pregunta, ¿usted ve voluntades de la rectoría de la universidad para este plan de austeridad? Comillas, ahora que estoy presidiendo el Consejo Superior, he planteado esas reflexiones y está calando el mensaje porque ya hay una programación para ir reduciendo paulatinamente el número de contratos de hora cátedra de una manera racional, gradual y sostenible. La meta que se ha propuesto es llegar el año entrante a una disminución del 50% de esos contratos de hora cátedra. Entonces, sí hay voluntad, yo he percibido, y eso me alegra y celebro esa tarea. Alguien que no esté de acuerdo con estas medidas de austeridad podría decir que las universidades públicas no tienen que tener la misma lógica de una empresa en la que buscan todo el tiempo las utilidades, comillas. Eso tiene mucho de largo y de ancho. Está también que la educación superior tiene un componente importante de subsidios del Estado, porque genera externalidades positivas. Eso ocurre aquí y en cualquier lugar del mundo, pero eso no quiere decir que no podamos tener una mayor racionalidad en el gasto. Ajustar los ingresos de la universidad con un tamaño y un crecimiento óptimo. No podemos seguir creciendo indefinidamente en cobertura y en nuevos programas cuando sabemos de antemano que los ingresos no van a dar para eso. Si queremos mantener la lógica de la educación pública a través de un subsidio a la oferta, que es bien importante, tenemos que ser supremamente racionales en el gasto, cuidadosos de esos recursos, comillas. A principios de año, el gobernador Rendón sugirió una propuesta muy polémica que consistía en sacar de la universidad, o al menos ser más estrictos con los estudiantes que llevan muchos semestres sin graduarse. ¿Eso en qué quedó? Eso generó una reflexión importante en la universidad. La Dirección de Bienestar estudia de manera juiciosa cómo ayudarle a esos muchachos a que terminen sus programas, porque hoy, más que nunca, con la velocidad que cambia la tecnología, el conocimiento, no tiene mucha presentación que una persona se tome 10, 15, 20 años haciendo una carrera. Si hoy quienes terminan un programa de 5 años ya el conocimiento cambia, ¿cómo será dentro de 10, en 15 o en 20? Usted también ha sugerido que la universidad debería apostarle a programas más cortos. Ese es quizás el mensaje más importante. Aún si resolviéramos los problemas financieros en el corto y mediano plazo, este es un momento importantísimo para la universidad, repensar muchas cosas. Los recursos siempre serán escasos, pero las oportunidades para cambiar el rumbo de la educación superior en general y de la UDEA en particular no son tan frecuentes. Y esta es una oportunidad muy interesante. Lo que planteo es que la universidad tiene que hacer una discusión cómo está respondiendo a las demandas y a las preferencias de los jóvenes de esta generación y del futuro. Los jóvenes hoy, en promedio, no tienen interés en sentarse 5 años en una silla universitaria. Por supuesto que los hay, claro que sí, pero los jóvenes de esta generación están prefiriendo formarse en ciclos cortos a lo largo de la vida en temas innovadores y con modelos flexibles de educación. Entonces, tener ya pregrados de 5 años, eso es un asunto que hay que revisarlo, cuestionarlo, porque eso está impidiendo que los jóvenes vean con utilidad la educación superior. Están buscando otras alternativas de formación corta para insertarse en el mercado laboral con otra perspectiva de vida muy diferente. Pero la experiencia universitaria no consiste únicamente en ir a clases, no es lo mismo ver un curso corto por internet que ir a la universidad. Comillas. En eso estamos de acuerdo. La universidad es mucho más que los programas de pregrado o que los cursos de extensión. La universidad es cultura, es formación integral, es relacionamiento con la sociedad, es conservación de los patrimonios culturales, sociales, ambientales de la sociedad. Pero eso no la exime de repensar su oferta académica en ciclos cortos, medianos y largos, dependiendo de las preferencias de los jóvenes. Pero
entendiendo que hoy hay una preferencia por los ciclos cortos a lo largo de la vida. Los jóvenes sí quieren estudiar, pero quieren hacerlo con metodologías diferentes, modelos flexibles, ir y volver, ir y venir desde el sistema educativo al mercado laboral y viceversa. El mundo cambió y eso lo tienen que entender todas las instituciones de educación superior. Bueno, colegas, ahí está una lectura de la problemática del profesorado que plantea Mauricio Alvear. Entonces, la idea es que se abra la discusión, abramos la discusión. Nos acompaña el diputado doctor Manuel. La propuesta es que le demos 10, máximo 15 minutos para que él nos cuente qué se está haciendo en la Asamblea de Antioquia frente a este tema. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Lo someto a consideraciones. Profe, ¿me oyen? Sí, de acuerdo. Sí, Ramiro, sí, de acuerdo. Por acá en el chat, pues también están de acuerdo, no hay ninguna objeción al respecto. Entonces, bueno, procedamos. Bueno, muy bien. Bueno, doctor Manuel. Me acompaña el doctor Manuel. Doctor Manuel. Hola, profesor, ¿me escucha? Profesor Ramiro. Sí, el doctor Manuel García, bienvenido. Él es diputado por el Polo Democrático, me corrige, profesor. Y él ha venido planteando la renuncia del secretario de Educación departamental y también, digamos, tiene otros planteamientos. Profesor Manuel García, diputado de Antioquia, doctor, tiene la palabra. De 10 a 15 minutos, profesor Manuel. Gracias, apreciado profesor. Un saludo especial. No sé si tenemos video, no veo por aquí poder proyectar imagen. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, apreciados docentes del alma mater Universidad. Gracias. Universidad de Antioquia, quien les habla, Manuel García, diputado por el Pacto Histórico, el único diputado del Pacto Histórico en el departamento de Antioquia, y lo digo pues respetando cualquier posición política que haya dentro del auditorio, dentro de quienes están en esta importante reunión que ha sido explicitada y nos ha ambientado el profesor Ramiro. Hoy nosotros pues hacemos parte debo ser muy claro en la postura política que tenemos al interior de la Asamblea del Departamento y frente a la administración del doctor Andrés Julián Rendón, y pues estamos en oposición, liderando la oposición al señor gobernador por hechos relevantes como este que acaban de denunciar. Para nosotros es de suma preocupación, pues la educación es una causa común, compartida, la vemos como la herramienta de transformación social más importante que tiene cualquier sociedad. Y aquí nosotros hemos tomado este pronunciamiento del secretario de Educación, a quien llevaremos a debate de control político apenas nos citen a las sesiones extraordinarias este mes. Lo vamos a llevar a debate de control político porque nos parece sumamente preocupante la intención que tiene este gobierno en cabeza del doctor Andrés Julián Rendón de primero pues privatizar todo lo que puedan, pero darle tijerazos en esa austeridad que tan rimbombantemente él ha aclamado, que nosotros consideramos importante siempre y cuando no se desestabilicen situaciones tan importantes y tan necesarias como lo son, por ejemplo, la educación para el departamento. Entonces aquí vemos cómo pretende hacer esos tijerazos para ese famoso plan de austeridad que plantea el señor gobernador, pero va a empezar, entre otras, por la Universidad de Antioquia, reduciendo el número de profesores de cátedra, donde sabemos y conocemos que el problema es del orden nacional. Yo estuve hablando con la senadora Sonia Bernal del Pacto Histórico, con el representante de la Cámara, Alejandro Toro, les planteaba lo que está sucediendo aquí en Antioquia y que la solución frente a la Ley 30 y todos los ajustes que hay que hacer en 2 acápites a la ley para que esa financiación, que es un problema estructural, pues no se va a resolver de fondo aquí en el departamento y será en el Congreso de la República donde mediante iniciativa legislativa se tendrá que solucionar, pero sí aquí en Antioquia es inadmisible que pretenda hoy que donde el grueso de los profesores universitarios en la universidad son de cátedra, entonces ¿cuál va a ser la afectación si lo llevamos, si se le permite, que no lo vamos a permitir? Y aquí les pido su apoyo, su acompañamiento. Debemos involucrar a los estudiantes. Ellos también se van a ver perjudicados si se permite
que el secretario de Educación, el doctor Alvear, a quien desconozco, egresado de la universidad, rector de la universidad, gracias a la Universidad Magíster, bueno, en fin, llega a ser el secretario de Educación, pensaría uno que es una persona que tiene que defender y acompañar a la universidad pública, a todo el sistema educativo, pero muy especial a la universidad pública, que es donde está la base social, el estrato 1, 2, 3, 4. El grueso de la sociedad está allí en uno de esos hijos que tiene la universidad, el departamento de Antioquia en materia educativa, como es la Universidad de Antioquia. Entonces, no compartimos la postura del secretario, punto 1. Desafortunada, vamos a debate de control político. Pues estos debates de control político donde le damos a la moción de censura y le hemos pedido en medios, pero también se lo vamos a pedir en los próximos días en el recinto de la Asamblea del Departamento, donde se toman las decisiones más importantes para el funcionamiento político-administrativo de Antioquia. Allí necesitamos que esto sea una causa común, entonces primero invitarlos, como segundo punto, a que nos acompañen. Allá estamos un grupo de diputados y diputadas, allá hay varios egresados de la Universidad de Antioquia, allá hay varios que son profesores de cátedra. Entonces yo sí quiero ver a mis compañeros, mirarlos a los ojos, mirar a los medios de comunicación y mirar al secretario de Educación y decirles si estas son las políticas que ellos tienen para mejorar la educación en Antioquia, promoverle el debate de moción de censura con el objetivo, ojalá podamos lograr la renuncia, pero si la renuncia no se logra, por lo menos que haya un viraje, y es que el departamento de Antioquia comience a priorizar sus rubros en la educación, que la fortalezca, mientras vamos caminando a renglón seguido en el Congreso de la República con los partidos, con los congresistas, más allá incluso del color político, que quieran apoyar esa reforma a la ley 30 para hacer esa modificación estructural para el tema de la financiación de la educación pública en Colombia. Pero eso es un trámite que se nos puede demorar y aquí necesitamos frenar al doctor Andrés Julián Rendón, necesitamos frenar al secretario Alvear para que no siga adelante con esa, en lo personal, nefasta política donde pretende atacar de frente a los profesores de cátedra y por ende, lo acabo de llegar del Urabá, a mí la noticia me cogió en el Urabá antioqueño y pues tengo cercanías con muchos amigos, profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia. Eso generó un malestar increíble en los medios de educación, esto está cogiendo fuerza. Entonces yo les pido que por favor nos acompañen en esta lucha. Les hablaba que allá hay unos diputados que estoy seguro nos van a acompañar. Les hablo de Luis Peláez de Dignidad y Compromiso. Les hablo del diputado Juan Muñoz, tengo entendido que él es profesor de cátedra, fue profesor de cátedra de allá en la Universidad de Antioquia, el Partido Verde. Les hablo de Walter Salas de Independiente y este diputado del Pacto Histórico. Digamos que esos son con los primeros 4 diputados que estoy seguro vamos a enfrentar esta lucha política. Pero esta lucha necesita fuerza y esa fuerza son ustedes, los estudiantes. Ojalá que lleguemos a la Asamblea del Departamento cuando sea el debate, que ustedes se hagan presentes y que nos ayudan a nutrir el debate con ideas, con propuestas, pero también con participación y que esto comience a correr en todo el Departamento de Antioquia que nos quieren acabar y nos quieren socavar la educación pública. Eso es a grandes trazos, apreciados profesores. Yo soy hijo de un profesor, que en paz descanse, bogotano. Conozco, sé las luchas, las dinámicas, mi padre fue dirigente sindical toda la vida, entonces esto a mí me corre por las venas, lo tengo en mi ADN y cuenten con este diputado, con este compañero para la lucha, porque es una lucha que se nos viene y aquí, después de la lectura del artículo del colombiano, la tiene más que clara el señor Alvear, él sabe para dónde va, estoy seguro que ya le dio línea política al gobernador. Y si a esto no le paramos firmes y de frente, van a llegar a su cometido. Y ellos no lo pueden lograr. Tenemos que ser más fuertes que ellos, social, políticamente. Muchas gracias. Profesor Manuel, sí. Los compañeros en la Asamblea, no sé si tiene preguntas para el doctor Manuel, diputado de Antioquia. Doctor Manuel, sigue en la lista, doctor Manuel. Sigue conectado. Estoy conectado, profesor. Atento de cualquier requerimiento de alguno de los docentes. Sí, colegas de los asamblearios. Doctor Manuel está abierto a escuchar preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Doctor Manuel, yo le tengo una pregunta. Se escucha muy pasito, profe, se escucha muy pasito, porque está alejado el micrófono. Eso, ahí se oye bien. No. Mejoró un poquito, Ramiro. Yo le escucho bien. Perdón, profesor Ramiro, perdón, profe, yo les hago una pregunta que ya quedé preocupado. ¿En mi intervención fue clara, se escuchó o también hubo problemas con el sonido? Se escuchó bien. Se escuchó muy bien. Diputado, se escuchó muy bien, gracias.
¿Se escuchó A bien, ustedes, profesores. doctor Manuel? Sí, doctor Manuel, mire, en este momento, como ya lo hemos dicho, estas reformas neoliberales, digamos que han privatizado el Estado y la educación pública, también en esa medida, igual que la salud, también en este momento, desde el nuevo sindicato de profes, nosotros hemos hecho un llamamiento a la unidad, a la unidad. Todos sabemos cuando hay crisis, lo que ocurre cuando hay crisis, ¿cierto? Entonces, el llamamiento, como también usted un poco lo plantea, desde los estudiantes, desde el profesorado, también hay intereses, digamos, en que la universidad, digamos, como ese gran patrimonio público de la Universidad de Antioquia, siga con su labor misional, sus ejes misionales, porque, claro, la Universidad de Antioquia no es ajena a que los grupos de interés de derecha, de ultraderecha, uribistas y demás, digamos, quieran boicotear, digamos, y sacarle provecho a esta crisis. ¿Cuál es el llamamiento que se hace, doctor Manuel, desde esta lucha que se viene dando? Unidad, soy dirigente sindical desde hace 15 años, compañeros. Antes de ser diputado vengo de ser dirigente sindical de la Central Obrera CPC y a esa pregunta le tengo una respuesta concreta. Unidad, movilización y lucha. Defendemos a ultranza lo público, defendemos a ultranza la educación y no permitimos es que aquí se nos viene una andanada, un ataque frente a lo público. El señor gobernador está pretendiendo vender casi 200.000 millones de pesos en activos. Yo tenía una conexión con miembros del Pacto Histórico en Antioquia y me decía una profesora muy preocupada, una escuelita rural que tiene un predio que es una finca donde hacen los estudiantes prácticas de cultivos y demás, ya se la van a vender en la gobernación y sigue lista. Entonces, esto solamente para ponerles un ejemplo, que ellos, como lo veo con todo respeto, si alguien tiene alguna posición política diferente en esta reunión, pero la apreciación que llevo en estos meses como diputado del departamento, sobre todo cuando anunciaron la famosa reestructuración administrativa, es que, por ejemplo, de 33 secretarías pasaron a 16. Y uno mira en dónde hicieron los recortes y para dónde querían mandar el dinero. Ejemplo, para la Secretaría de Seguridad, pues tienen una lógica, por ejemplo, de que lo público tratemos de venderlo, tratemos de privatizarlo, fortalezcamos el tema de la seguridad, pero tiremos el tijerazo a todo lo que tenga el componente social, a las secretarías de inclusión social, a la educación. Entonces vamos a desvertebrar o vamos a financiar la Universidad de Antioquia porque no tenemos con qué, pero a renglón seguido están haciendo convenios con EAFIT y con otras universidades privadas. Entonces es una lógica preocupante, desastrosa, y aquí no nos queda otra que unirnos, profesor Ramiro. Yo los invito a que nos unamos, a que en buena hora esta reunión era importante que nos conozcamos y que diseñemos un plan. Ustedes son académicos, les pediría que nos den los insumos, cuáles son los puntos claves de esta lucha para plantearlos en el escenario académico, los profesores, los estudiantes, pero en el político, porque sabemos que aquí es donde se van a tomar esas decisiones, en ese político, pero unidos allá a la universidad, los estudiantes, los educadores, que esto se corra por todo el departamento, que la gente esté muy sintonizada, que estas reuniones sirvan para sintonizar a toda Antioquia, para defender a esa Universidad de Antioquia que todos llevamos en el corazón, pero que vamos enfrentándonos a ese debate de control político que vamos a tener, donde se le va a pedir la renuncia al secretario de Educación y donde necesitamos ese cambio de postura, así como lo lograron las mujeres. No sé si ustedes se dieron cuenta que las mujeres de Antioquia, la lucha feminista, hicieron lo que me sueño que haga la universidad en este momento, y era que les iban a recortar la Secretaría de las Mujeres, les iban a quitar el enfoque. Bueno, un tema tenaz. Las mujeres se organizaron, se movilizaron, fueron a la asamblea del departamento en una plenaria, las invitamos, hicieron uso de la palabra, dijeron lo que no estaban de acuerdo, y fue tanta la presión que lograron esas mujeres organizadas aquí en Medellín, pero también en todo el departamento, que el gobernador tuvo que cambiar, tuvo que retroceder, ceder y ajustar. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer acá en Antioquia, mientras logramos con los congresistas de cualquier partido político que nos quieran apoyar, que en el Congreso de la República se haga la modificación estructural a la Ley de Educación. Sí, doctor Manuel, está en el orden de la palabra el profesor Wilmer Zuleta, que hay una persona que aparece como Sareal, ya tendrán la palabra a los profes Wilmer Zuleta y Sara. En un comunicado del 11 de julio apareció que le estaban exigiendo la renuncia al equipo rectoral de la Universidad de Antioquia, profesor Manuel, una renuncia al equipo rectoral, y algunos vienen presionando para
digamos, para lograr ese objetivo. Entonces, ahí le dejo la pregunta, pero le doy la palabra primero al profesor Wilmar Zuleta. No sé si Israel va a hablar respecto a lo que plantea el señor diputado, o le damos la palabra a John Serna. Profesor Sarrael está en el orden de la palabra, o profesora Sarreal, peor Sarreal. Estoy dando la palabra para las preguntas al doctor Manuel, diputado de Antioquia. Entonces, Sarrael había levantado la mano antes. Entonces le doy la palabra al profesor Wilmer Zuleta y luego al profesor John Serna. Aló, muy buenos días. Zuleta, profesor o profesora Sarrael. No, Sarreal. ¿Aló? Uso mi seudónimo, Sarreal. Bueno, ¿le vas a preguntar algo al diputado o es algo aparte? No, es precisamente en la misma dirección, que si por allá llueve, por acá no escampa a nivel de las comunidades académicas docentes, tanto a nivel universitario como a nivel de media y básica primaria. ¿De dónde nos hablan? ¿De dónde nos hablan? ¿De dónde nos hablan? Perdón, sé que están tratando un tema muy importante que es de la Universidad de Antioquia, y es la pregunta: ¿cómo están trabajando ustedes, doctor Manuel, en el caso de la educación de la estatutaria? Porque en estos momentos se viene un juego muy fuerte para toda la comunidad académica, y es el cambio de las nuevas leyes en beneficio de la comunidad académica. Dejo ahí para poder continuar escuchando, y les agradezco que me den la oportunidad más adelante de hablar. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar todas las preguntas, doctor Manuel, para que por favor responda. Entonces, tiene la palabra el profesor Wilmer Zuleta y luego el profesor John Serna. Profesor Wilmer Zuleta tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Ramiro. Un saludo muy especial para ustedes. Y tengo un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con una noticia que analizamos en enero de 2024, en donde se decía que el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego había aumentado en 13,4 billones de pesos el presupuesto para el Ministerio de Educación Nacional. Y a partir de acá es importante que nos preguntemos cómo se están manejando esos recursos que llegan de presidencia, porque recordemos que el señor Andrés Julián Rendón está imputado por detrimento patrimonial al municipio de Río Negro, Antioquia. Además, este señor viene de un clan parapolítico del condenado por parapolítica Rubén Darío Quintero Villada, que también ha sido acusado de volteo de tierras en el oriente antioqueño. Él viene de un clan político muy peligroso. Entonces, la propuesta que yo hago es que busquemos también con la nueva Procuraduría derrocar a este gobernador, porque es un tipo que tiene un expediente criminal bastante peligroso. Y la pregunta que tengo para Manuel García, el diputado, tiene que ver precisamente con esto que viene de presidencia. Ustedes han podido hablar con el nuevo ministro de Educación, con el presidente Petro de este tema, y también para velar qué se está haciendo con esos recursos, porque la estadística dice que Santos y Duque a lo sumo aumentaban 1 billón o 2 billones de pesos el presupuesto, y eso se lo comía la inflación, pero estamos hablando de 13,4 billones para este año. Entonces, ¿qué está pasando con ese dinero? ¿Y por qué ahora sale el imputado Andrés Julián a decir que no hay plata, que antes agradezcan que hizo un adelanto y que van a hacer este recorte al 50% de contratos de cátedra en Universidad de Antioquia? Y lo último es un comentario breve sobre lo que decía el diputado Manuel García de unirnos. Y acá es muy importante el papel de los medios alternativos de comunicación, porque pues yo no solamente he sido docente de cátedra, sino que también he sido creador de contenido en medios alternativos y tengo contacto con varios medios alternativos, y pues tengo un canal de YouTube que se llama Universidad Nómada, y desde ahí podemos hacer una campaña para que nos unamos con otros docentes de cátedra del departamento, del país, y si es necesario hacer un estallido social lo hacemos, pero no podemos permitir que este gobernador imputado, este señor que trabaja con parapolíticos volteadores de tierra, llegue a quitarle el empleo a más de 3.000 docentes, a afectar a más de 3.000 familias para tapar déficits que vienen desde César Gaviria, y que los docentes de cátedra son los que menos tienen la responsabilidad de este déficit. Muchas gracias y un saludo muy especial para ustedes.
gracias al profesor Wilmer Zuleta, presidente de la Universidad Noma. Profesor John Serna, tiene la palabra, profesor John Serna. Muchas gracias, profesor Ramiro. Muy buenos días para usted, apreciado presidente del sindicato, para el doctor diputado Manuel, para todos mis compañeros, muy buenos días. Mi nombre es John Serna, yo soy profesor, ex profesor de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ingeniería, profesor durante 15 años de cátedra, pues sufriendo las penurias que sufrimos todos los profesores de cátedra, 4 meses de contrato, 2 meses de vacaciones forzosas, sin remuneración, otros 4 meses de contrato y nuevamente otros 2 meses de no recibir ningún tipo de remuneración salarial. Y lo que quería decir es un comentario, y aprovechando la presencia del doctor diputado, es que yo soy una de las víctimas de la propuesta del ex rector Mauricio Alvear. Hace aproximadamente un mes pues recibí el contrato de cátedra por parte de la universidad. Fue firmado por el señor decano de la Facultad de Ingeniería. Yo lo firmé también. Y el primer día que que iba a iniciar labores, me dicen que los contratos se cancelaron por falta de número de estudiantes. Muy extraño, porque en días anteriores la secretaria de la facultad del programa de inglés para ingenieros me había comunicado que los cursos estaban llenos y que faltaban como 2 estudiantes. Entonces es muy triste después de 15 años de labor ininterrumpida, por esta propuesta de austeridad en la cual las únicas víctimas somos los profesores de cátedra y quizás muchos estudiantes, en los cuales han llenado unos cursos con, me supongo que más de 30 estudiantes, y les han cambiado pues la oferta de cursos, sus horarios y en su disponibilidad. Es muy triste llegar a esto y que la masacre se sigue. Entonces, no sé, quería traerlo pues a colación para que veamos que no es que la masacre va a tener lugar, sino que ya está teniendo lugar. Yo me quedé sin seguridad social porque eso fue el primer día de labores. O sea, yo no tengo ningún otro ingreso porque no trabajo en ninguna otra parte, en ninguna otra universidad. Como hacemos muchos profesores de cátedra que tenemos que trabajar en varias universidades para poder sostenernos, porque la inestabilidad laboral es inmensa. Entonces no tenía ningún otro empleo en ninguna otra parte, me quedé sin seguridad social. Yo respondo por mis padres y mis padres quedaron sin seguridad social. Mi mamá tiene cáncer y tuvo que parar el tratamiento. Hasta este momento no tiene tratamiento, no la atienden en la EPS. No tengo ningún tipo de ingreso. Enviamos un derecho de petición al decano de la facultad, al cual no ha dado ninguna respuesta. Ya van 15 días hábiles y no ha pasado nada. Entonces es muy triste esta situación. No sé, el doctor diputado, qué se podría hacer ahí al respecto, que esto va a seguir pasando. Seguro han pasado muchos compañeros y que no sabemos, o que no lo han manifestado, o simplemente pues no sé, no saben qué hacer o no saben dónde acudir. Entonces quería pues comentarles eso. Gracias por escucharme y muchas gracias por traer este debate para que podamos participar. El profesor John Serna. Bueno, estamos con el diputado Manuel García. No sé si hay más preguntas para el doctor Manuel. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Manuel? O ya le damos la palabra para que el doctor Manuel tiene la palabra. Gracias, profesor. Bueno, por aquí al profesor Sareal, pues definitivamente el tema de la educación media, básica, primaria, pues no se escapa de la problemática con la crisis que tiene la educación universitaria en Colombia, de manera muy especial el financiamiento de la misma. Como les decía, esto ya se lo colocamos
en manos a una senadora con la que trabajamos en línea directa, la senadora Sonia Bernal, del Pacto Histórico, el representante Alejandro Toro, en el entendido que es un problema estructural de país, donde se necesita la modificación de un articulado para esa reforma a la educación, esa reforma a la educación necesaria que se debe hacer y que se deben buscar los consensos para que podamos avanzar. Al profesor Wilmar Zuleta, entonces hacía la pregunta que si hemos podido hablar con el nuevo ministro de Educación. La respuesta es no. De mi parte no he podido tener esa oportunidad. Sin embargo, estoy seguro que los congresistas con los que estamos trabajando sí. Y hay un genuino interés, los noto muy preocupados, me dijeron diputados, estamos muy atentos, incluso conocían de esta reunión, de cómo le va a usted con esa reunión que vas a tener con la Universidad de Antioquia, con los profesores, y nos haces un informe ejecutivo. Ojo con esto, necesitamos cuáles serían las iniciativas legislativas de parte de ustedes, digamos que sería el primer aporte que yo les pediría, cuáles serían esas modificaciones a la ley de 30 de educación, cuáles son esas modificaciones que necesitamos para el sistema universitario, pero también para la básica, para la primaria, para comenzar a transitar la iniciativa legislativa y que salga de acá, de ese triunvirato universidad, Estado, sociedad, que se lo podamos entregar a nuestros parlamentarios y que ellos avancen. Pero de la misma manera, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea del Departamento? Entonces, que ustedes, que cada uno se imagine, esta curul está al servicio de ustedes, de que podemos, y de hecho soy el único de esos, de los diputados que les nombré, que somos de la corriente alternativa y que estoy seguro nos van a apoyar en esta lucha. Hay 2 diputados que estamos en la Comisión del Plan de Desarrollo, Luis Peláez y yo. Entonces, ¿cuál sería también la propuesta de ustedes para que a través de una ordenanza en el departamento o modificación de una ordenanza, para que cuando planteemos el debate también llevemos y podamos decir, mire, estas ordenanzas que tiene el departamento de Antioquia ya no tienen vigencia, o hay que modificarlas, o este nuevo articulado para que se conviertan en un mandato para el sistema de educación pública en Antioquia? Entonces, digamos que ese sería uno de los retos con ustedes. Me llamó mucho la atención la intervención del profesor Zuleta también frente al tema, y lo celebro inmensamente, la importancia y la preponderancia que tienen los medios de comunicación alternativos. Tenemos que despertar a la gente, apreciados profesores y profesoras. Tenemos que despertar a los estudiantes, tenemos que volver de esto una causa que nos una a todos para defender la educación pública. Y eso se hace a través de los medios, se hace a través de WhatsApp. Para ustedes no es un secreto, hay medios aquí en el departamento de Antioquia que son del establecimiento, que tienen contrataciones muy, muy importantes con la gobernación, con la alcaldía de Medellín, y no se van a meter. Ellos van a anunciar ciertas cositas, pero no van a entrar al detalle como nosotros sí lo necesitamos para que la gente la tenga clara. Ese tema de los 3.000 docentes de cátedra, ¿verdad?, que tiene la Universidad de Antioquia, muy clave tener todos esos datos. El profesor John Serna utilizó una palabra que me movió profundamente, son víctimas. Y entonces, cómo esa modalidad desastrosa de contratación, cómo lo sacan, cómo lo vuelven, lo reintegran, cómo quedan meses sin la seguridad, sin la contratación, pero cómo ahora, entonces hablaba de un derecho de petición, les colocamos la curula a su disposición. Díganos qué derechos de petición tienen ustedes represados, qué información necesitan. Para nosotros aplica algo que se llama solicitud de información, y al estar a la luz del Estatuto de la Oposición, la ley 1909, a nosotros nos responden en 5 días. A mí me ha parecido interesante el tema de ser de la oposición, porque a diferencia de mis compañeros del comité de aplausos, a nosotros nos responden enseguida. Entonces, díganme qué información necesitan ustedes, profesores, qué información no se ha conseguido y nosotros la gestionamos con la Secretaría de Educación o allá con la misma universidad, le oficiamos a quien tengamos que oficiarle para adelantar toda la información que se necesita y que nos ayude en eso. Otra palabra que me dejó preocupado el profesor Serna es lo de la masacre laboral. No la podemos permitir. O sea, si nosotros no nos paramos firmes, ellos van a seguir. Nos toca aprenderle a las mujeres lo que hicieron el movimiento feminista en Antioquia. Tenemos que pararnos firmes, movilizarnos. Yo los espero, los invito a través del profesor Ramiro. Les voy a decir el día exacto en que vamos a iniciar. Creo que es el 22 o el 23 de este mes, el lunes 23 de septiembre. Ya estamos, no vamos a estar sino 8 días. 8 días, porque ya después el siguiente mes ya nos convocan a sesiones ordinarias y vamos a estar. Pero yo sí quisiera, esto es tan delicado, apreciados profesores y profesoras, que en estos 8 días que vamos a estar en sesiones extraordinarias,
a través de esta curul solicitamos la intervención de los representantes de los profesores de cátedra de la Universidad de Antioquia. ¿Con qué objetivo? Para llevarle el problema a todos los diputados y diputadas de Antioquia, que somos los que hacemos el control político y representamos al pueblo antioqueño, pero para que los medios de comunicación se entere, para que ustedes muevan los estudiantes, para que esto coja fuerza. Y aquí se evidencia y cierro frente a las intervenciones, las 3 intervenciones que tomé nota, se evidencia y cierra algo que ustedes lo saben, y es que aquí hay un problema estructural. Es un problema estructural que tiene 2 momentos, uno en el departamento y en la visión que tiene el señor gobernador, ¿verdad? Esa visión completamente privatizadora, neoliberal, esa visión de lo público aplanarlo, ojalá desaparecerlo, dejar pasar en la mayoría para los privados, pero que lo público más bien de lejitos. Y entonces aquí nos tenemos que parar de frente, y el segundo momento, como lo he venido diciendo reiterativamente, es el Congreso de la República, pero es unidos, que es parte tengo entendido el espíritu de esta charla, o de este debate, de esta reunión que tiene convocada el profesor Ramiro Giraldo. Bueno, al profesor, al doctor Manuel García, de parte de la asamblea, esta asamblea, importante asamblea, nuestros agradecimientos por su intervención. Obviamente estaremos allí en la asamblea dando el debate, dando la discusión, como lo hemos dicho. La invitación es a la unidad para defender nuestro bien público más importante en Antioquia. La Universidad de Antioquia, más de 220 años lo acreditan. Tenemos que poner nuestros intereses personales. Doctor Manuel, como lo decía ahorita, hay grupos al interior de la universidad de derecha, extrema derecha, uribistas, que están exigiendo la renuncia del equipo rectoral con una carta, un documento del 11 de julio. Y entonces, como estamos en tiempos de exigirle la renuncia a todo el mundo, doctor Manuel, es muy importante que tengamos claro eso, la garantía y el respeto del bien público más importante de Antioquia, profesor Manuel. Profesor Ramiro, estamos claros en eso, y les quiero colocar otro ejemplo para que se me animen. Miren, ustedes no se imaginan la fuerza, compañeros y compañeras, del sindicato. Son 7 sindicatos que tienen la gobernación. Les iban a privatizar el fondo de la vivienda y otras cosas más. Nos unimos, los acompañamos, hasta silbatinas al interior de la Alpujarra, un hecho inédito. Estaban amenazando con la primera huelga, que jamás había sucedido, y fue dura. Creamos una comisión accidental, que esa es otra idea. Me comprometo con ustedes, ya tomo nota, crear una comisión accidental. Apenas llegue, voy a solicitar una comisión accidental para evaluar el tema de la Universidad de Antioquia. Entonces, desde esa comisión accidental, como hicimos con el Fondo de Vivienda de los Empleados de la Gobernación, ponemos el Zoom en la universidad e involucramos a la Asamblea del Departamento. Entonces, aquí estamos, salimos con comisión accidental, y de ustedes depende, en la sincronía que hagamos de la mano de los estudiantes o con nuestros estudiantes, podamos pararnos en la raya al señor gobernador y al secretario de Educación y decirles que así no es. Sí, doctor Manuel, efectivamente, le agradecemos su intervención, su participación. De antemano le aceptamos la invitación al debate en la Asamblea Departamental de Antioquia en el momento que ello ocurra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Okay, no sé si hay algo, amabilidad. con todo gusto, no sé si hay algo más o me puedo retirar, o si alguien tiene alguna. Sí, doctor Manuel, yo sí tengo algo que decir. Y discúlpeme, doctor Ramiro, que sea atrevido, pero yo creo que tenemos que decir las cosas tal como son. Yo le digo, doctor Manuel, en estos momentos estamos pasando toda la comunidad académica, no estoy hablando de los docentes de cátedra, ni estoy hablando de universitarios, estoy hablando de toda una comunidad que estamos sufriendo los diferentes problemas, y que hoy pasamos por diferentes problemas de necesidades en la comida, en tener un empleo digno, justo para todos. Y el primer punto que le voy a colocar, ¿qué pasa con el sistema maestro en Colombia? ¿Qué pasa con las secretarías de educación que no quieren contratar a los maestros? Y ese es un problema. Y aparte que tenemos ese problema, tenemos que mirar qué pasa con el Consejo Nacional de Servicio Civil, porque allí también es una traba. Aunque dicen que es buscar que las personas entren a ingresar al trabajo a nivel nacional en todas las instituciones, eso no sucede.
Para mí, allí es una situación de politiquería. Y lo digo en esos términos porque tiene que ser uno claro, compañeros, uno tiene que hablar de política porque aquí estamos hablando de política. Y la política es en beneficio de todos, no de unos pocos. Y desafortunadamente, ni los maestros, y lo digo con el debido respeto por parte de algunos porque se van a sentir. Algunos desafortunadamente no entienden que tenemos que hacer todos los maestros política, porque se viene el próximo año un nuevo proceso, y en el caso de ese nuevo proceso viene Senado, y en el Senado vienen los representantes, y viene otra vez presidencia, y ahí el próximo año viene a jugar. ¿Y qué va a pasar con nosotros los que no tenemos empleo, que hoy estamos en una situación difícil, pero que no la decimos porque desafortunadamente no nos permiten el diálogo? Doctor Ramiro, aquí son cosas que son importantes, no solo para ustedes como universidad, porque miremos qué es lo que pasa en la Universidad Pedagógica de Colombia en Bogotá, qué pasa con la Universidad Distrital, esos desfases económicos creados por las mismas politiquerías. Eso no es solo en Antioquia, también sucede en Boyacá, sucede en diferentes universidades. No vengamos a decir que solo le pasa a la Universidad de Antioquia. Eso le pasa a todo el pueblo colombiano, en especial a la comunidad académica docente, porque no ha sido capaz de volcar. Pero tuvimos la oportunidad con el doctor Petro y con todos los nuevos del pacto histórico que cometieron un error de no salir a sacar mayoría tanto en el Senado como en el Congreso. Y si seguimos apostándole, vamos a seguir con la misma clase politiquera que no quieren hacer el cambio, y usted lo ha vivido, doctor Manuel, como lo ha vivido la doctora Sandra Jaime y diferentes personas. Y lo más triste, y se lo digo con el debido respeto a toda la comunidad académica, que todos los maestros son hijos, algunos de senadores que no han sido capaces de apoyar la ley estatutaria que viene. Por eso fue volcada por la FECODE y por las filiales, pero hoy tenemos que trabajar en beneficio de construir una nueva ley estatutaria en beneficio de todos y no de unos pocos, que hoy desafortunadamente la clase politiquera, tanto por el ministerio y por la Secretaría de Educación, están allí amarrados para destruir lo más importante que tiene un pueblo, que es su educación. Lo ha demostrado Estados Unidos y los países desarrollados, pero nosotros desafortunadamente no tenemos abierta la mentalidad para decir, oiga, tenemos que preparar a nuestros estudiantes, pero en especial a los maestros, que lleguen a ser doctores, no es que sean una piedra en el camino, que usted no puede hacer una especialización, que usted no puede hacer una maestría y que usted no puede hacer un doctorado. A mí me toca hacer un doctorado fuera del país porque desafortunadamente, y lo digo abiertamente, en Colombia hay muchas piedras que no permiten, tanto por parte de algunos educadores, en decir, oiga, lo voy a ayudar a capacitar para que se vuelva un doctor y ayude a las comunidades más desfavorecidas, no en todo el territorio nacional, porque tenemos una responsabilidad como educadores. Muchas gracias y le cedo la palabra a doctor Ramiro, espero no me la vuelva a cortar, y con el debido respeto, doctor Manuel, poderlos contactar. Y le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, compañero Cereal. Profesor Manuel, para terminar, le agradecemos su apoyo. Bueno, profesor, muchísimas gracias por ustedes, y para adelante con el profesor Ramiro, con nuestro presidente, lo que haya que hacer, estamos listos y les estaré informando en tiempo real esto cómo se mueve. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor Manuel. Bueno, Gracias. colegas, ahí está el panorama. Entonces, abrimos la discusión entre nosotros, colegas. Se abre la discusión, el debate, colegas. Sí. Profesor Wilmer. Sí, profesor Ramiro. Yo quería que pensáramos en cómo organizarnos para hacer plantones allá mismo en la Universidad de Antioquia, para que a partir de allí la comunidad de estudiantes sepan lo que está pasando, y también por ahí derecho para que exijamos que no suceda esta masacre laboral para el año entrante, y de pronto para que le aclaren al diputado que yo no quise decir que éramos 3.000, o sea que son 3.000 los que van a echar, porque 3.000 sería el 50%, o sea somos 6.000
6.402. Bueno, realmente digo 6.402 por aquel número cabalístico, pero somos más de 6.400 docentes de cátedra, y de esos hay 3.200 que los van a sacar. Entonces es importante que la gente sepa eso, y que todas las personas que tienen medios alternativos le den entrevistas a docentes para que cada uno exponga su caso. Y esa sería la primera propuesta que hago en esa asamblea para que la votemos. De cuándo vamos a hacer un plantón allá mismo en Barrientos, para que la comunidad universitaria sepa lo que está pasando, y también para que el movimiento estudiantil y otros sectores se unan a esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Wilmar. Bueno, están las consideraciones de la propuesta del profesor Wilmar de organizar, en este caso, unos plantones para hacer visible esta problemática. ¿Alguien más quiere hablar? Mire, unos datos, colegas, sobre el profesorado en la Universidad de Antioquia. De acuerdo con la última información que tenemos, en la Universidad de Antioquia hay 1.497 profes de planta vinculados, 1.497. Hay 550 profes ocasionales y tenemos 5.443 profesores catedráticos. Esta es, digamos, información actualizada. Y tenemos una relación. Recuerden que hubo un debate con el director de Planeación Nacional, que denunciaba que en la Universidad Nacional de Bogotá, por cada profesor hay un administrativo. En la Universidad de Antioquia, la relación es de 1 a 3. Es decir, por cada 3 profesores hay un administrativo, que es importante pues tener claro esos datos. Nosotros desde el nuevo sindicato estamos presentando, y lo dijimos en su momento, un derecho de petición a la universidad para que nos informe el estado de afectación de los profesores de cátedra, calendario educacionales, que van a ser afectados, digamos, o que posiblemente vienen siendo afectados con este plan de ajuste, que es importante que tengamos claro eso. Igualmente, desde el nuevo sindicato se le está presentando un derecho de petición al presidente del Consejo Superior Universitario para que con argumentos y con cifras explique ese 50%. Y como él es el presidente del Consejo Superior Universitario, también que en el Consejo Superior Universitario, digamos, nos resuelvan ese derecho de petición para que realmente haya la claridad política, la claridad jurídica sobre esta realidad, porque obviamente sabemos de lo que ocurre en la universidad, y que muchas veces una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, ¿cierto? Colegas, está abierto el debate, las propuestas. No sé si alguien más quiere decir algo, plantear algo. Seguimos en esta discusión. ¿Quién levantó la mano? Sergio Henao. Profesor Sergio. Pues a propósito de esas cifras que usted pide, o de esa estadística que quiere configurar, pues yo directamente damnificado por esa masacre que ya comenzó, te pregunto, ¿qué balance tiene hasta el momento? ¿Qué cifras tiene hasta el momento? ¿Qué le han reportado de ese recorte, por ejemplo, en este semestre? O sea, ¿cuántos profesores han decapitado en estos momentos? Sí, profesor. Lo que la universidad informa es que todavía no tiene cifras, no tiene las cifras por unidad académica. Eso es lo que informa la universidad, y de allí, digamos, se reitera ese derecho de petición para que, digamos, recordemos que hay un dato muy importante. En este momento todas las unidades académicas están funcionando normalmente. Es decir, en este momento, ese objetivo de buscar que la universidad funcione normalmente se está dando. Todas las unidades académicas están funcionando normalmente. De pronto hay una facultad de educación, profesor Carlos Mario, en la facultad de comunicaciones, profe, que empieza ahorita en septiembre, octubre.
Comunicaciones todavía no ha programado el primer semestre de 2025, pero sí ya estableció el calendario de terminación del semestre 2024-1, pero no ha programado el 2024-2, ni tampoco, pues lógicamente, el 2025-1. Entonces terminará el 2024-1 para mediados de octubre. Es la única facultad pues que no ha terminado, ¿sí? Que apenas va a terminar el 2024-1, pero igual está pues funcionando ya. Entonces se tiene el 100% de la universidad funcionando, todas las facultades funcionando. Muchas gracias, profesor Carlos Mario. Sí, colegas, efectivamente este plan de ajuste sigue. Hay que estar pendiente porque obviamente es un problema que no se resuelve en el corto plazo. Hay que también resaltar que la universidad informa que están garantizados los pagos este año, por lo menos estos últimos meses la universidad ha ido cumpliendo los pagos. El gobernador de Antioquia informa a través también del presidente del Consejo Superior en Delegación, Mauricio Alvear, que ese adelanto, digamos, de esos recursos que provee el departamento son importantes. En ese sentido, nosotros, desde el profesorado en la Universidad de Antioquia y todos los estamentos, tenemos que presionar para que realmente el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno distrital, digamos, provean los recursos suficientes y necesarios para que realmente la Universidad de Antioquia y las universidades públicas puedan desarrollar sus ejes misionales. Es importante, colegas, porque estos son causas estructurales, problemas de desfinanciamiento de la Ley 30.992, artículo 86 y 87. Entonces, este es un problema que hay que trabajarlo desde la estructura, como su nombre lo dice, es un problema estructural. Y obviamente los debates que tenemos en la Universidad de Antioquia hay que darlos, ¿cierto? Y es importante ese tema de la unidad, de poner los intereses particulares sobre el bien, el cuidado del bien público más importante, digamos, que tenemos en Antioquia, que es nuestra Universidad de Antioquia. Igualmente, colegas, necesitamos por parte de todas y de todos que tener la información sobre la estabilidad laboral, sobre la garantía de los contratos, porque digamos, ese es un presupuesto fundamental. Ese es uno de los objetivos de esta lucha que empezamos hace casi 20 años, el respeto a la condición del profesorado de cátedra, el respeto a la estabilidad laboral. Eso es supremamente importante y en esa lucha necesitamos la información y allí estaremos. No sé, compañero profesor Carlos Mario, profesor Rodolfo, si hay otro tema en la agenda. Pues no, Ramiro. Hasta ahora, pues los temas que se han desarrollado son los que teníamos en la agenda, ¿cierto? Básicamente, la pregunta que nos hicimos días antes acerca de si iba a haber o no masacre laboral, pues la respuesta es muy clara, pues creo que para todos y todas. Cada uno y cada uno y cada una tendrá la respuesta para sí, pero las evidencias están claras, ¿cierto? Ya aquí tenemos casos concretos, ¿sí? Y esos casos concretos pues habrá que retomarlos y trabajarlos con la administración, por lo menos por parte del sindicato, pues será la tarea que tenemos también. Entonces, no, el tema está abordado, ya sí hay, ya me parece que son propuestas, recoger las propuestas que hay en la mesa y pues si es necesario votarlas porque ya son las 30. Yo pienso que sí es importante que esta honorable asamblea haya un comunicado rechazando esas afirmaciones contra el profesorado en general de la Universidad de Antioquia y ese estigma que siempre ha tenido contra el profesorado de cátedra. Entonces, yo pienso que es importante que
que en la Asamblea se vote eso, que si hay alguien en contra de esa propuesta lo diga, si hay alguien en contra lo diga, pero es importante, digamos, que salga ese comunicado rechazando esa estigmatización que históricamente hemos tenido con el ex profesor Mauricio Alvear, actualmente presidente del Consejo Superior Universitario, profesor Carlos Mario. Sí, es una de las propuestas entonces que hay para votar, un comunicado rechazando esa posición en contra de los docentes de cátedra, ¿cierto? El crecimiento de la universidad, ¿sí? De pronto hay que revisar esa forma en el crecimiento, pero es normal que haya un crecimiento también de los docentes de cátedra a medida que la universidad también va generando nuevos programas, nuevas modalidades, en fin. Entonces, creo que estamos en el momento preciso, muy oportuno, para expresar toda esa, digamos, indignación por parte de los docentes de cátedra frente a las acusaciones de culpabilidad, de que somos culpables de la crisis de la Universidad de Antioquia, en fin, y a ese estigma al que nos ha sometido también el mismo gobernador, en fin, lo que ha planteado el profesor Ramiro. O sea, lo importante ahora es generar unidad interna, ¿cierto? Generar unidad interna para poder enfrentar esas amenazas externas por parte de alcaldía, gobernación y Secretaría de Educación Departamental, que es una amenaza concreta para la universidad, en general para que se han declarado enemigos de la educación pública y en particular de la Universidad de Antioquia. Entonces, pues para enfrentar esas amenazas tenemos que mostrar unidad, y no es como de pronto escriben por acá que es que estamos generando con estas asambleas, que nadie se puede abrogar el derecho único que tenga, que es que algunos pueden convocar o no. Los profesores de cátedra podemos convocar a asambleas generales también. Y esta es una asamblea, pues si bien es para todos los profesores del sindicato, pero también la propuesta es convocar una asamblea general, ¿sí? Convocar una asamblea general de profesores por parte del sindicato, también para continuar desarrollando esta temática, porque lo planteamos acá. Es necesario, nosotros decimos que es necesario siempre mantener la universidad funcionando, pero no quiere decir eso que no haya debate, que no haya reflexión, precisamente para que haya participación masiva incluso de todos los profesores. Necesitamos que la universidad esté funcionando, ¿sí? Esa es la idea también. Entonces, esa es otra propuesta entonces que hay. El profe Carlos Mario, usted también lo planteaba en algunos momentos, de que hay unos movimientos oportunistas utilizando la tragedia del profesor de cátedra, profesor Carlos Mario. Sí, aquí muchos profesores, incluso hemos visto eso, que en las mismas asambleas pocos profesores han tomado la determinación de continuar, de lo que han llamado asambleas escalonadas, asambleas permanentes, en fin, incluso algunos de ellos jubilados, ¿sí? Planteando mantener asambleas permanentes o escalonadas, que en última se convierten en paros. Entonces, o sea, usando eufemismos. Entonces, la idea es que no podemos, digamos, dar pie para que precisamente se nos quiten los contratos o se suspendan, en fin, porque esta es una forma, pues, también de darle, de favorecer esas posiciones denigrantes del profesor de cátedra, ¿sí? Es favorecer esta posición.
tal vez queriendo o no queriendo, pero en últimas terminamos favoreciendo estas posiciones de amenaza a la educación pública y a la Universidad de Antioquia, y en particular al docente de cátedra de la Universidad de Antioquia y de todas las universidades, ¿cierto? Porque como lo dice alguien que me antecedió, no, el problema no es solamente la Universidad de Antioquia, pues estamos trabajando en términos, y nosotros pues como conocemos y estamos ahí en nuestra universidad, pues lo planteamos, pero sabemos que esto es un problema nacional, ¿sí? Es un problema nacional. Entonces, sí, ese oportunismo no es bienvenido, ¿no? La idea aquí es trabajar en unidad frente a la defensa de la educación pública y en concreto también de la Universidad de Antioquia. Bueno, dejamos... yo dejo profe Calomario. Entonces, 3 propuestas concretas. Sí, una que hace el profesor Wilmer Zuleta de programar unos mítines, diría yo, no sé qué fue el término que usó el profesor, pero... plantones, listo. Bueno, 1, 2, entonces... Derecho de petición. Derecho de petición que pensaba el profesor. Comunicado de esta asamblea. Bueno, rechazando las afirmaciones de asamblea general. Y yo agrego, pues complemento lo que dije ahora también, o sea, visibilizar con nombres propios a quienes nos han sacado por un volado. Claro, profesor, listo. Vamos a tomar nota precisamente de esos nombres concretos y vamos a trabajar esos. Claro, entonces, bueno, están ahí, colegas, si alguien está en contra, por favor, manifestarlo. Mire, un dato importante para todos los colegas. Nosotros empezamos un movimiento hace 20 años. Esta es la continuación de un movimiento que lleva 20 años defendiendo al profesorado, la universidad pública, al profesorado de cátedra, el más afectado, sin derechos políticos, sin derechos económicos, sin estabilidad laboral. Eso debe quedar claro. Nosotros llevamos 20 años en esta lucha. Hemos hecho más de 10 asambleas. Las hemos llevado a la Asamblea General y no han sido consideradas. Lo otro es, y eso es legítimo por parte de cada movimiento, de cada grupo de interés en la universidad, utilizar argumentos generales para defender intereses particulares. Nosotros defendemos los que están interesados en exigir la renuncia del equipo rectoral. Nosotros lo hemos dicho, defendemos la institucionalidad. Nosotros no estamos de acuerdo con dividir la problemática en la universidad. Somos todos los que tenemos que poner nuestros intereses personales. Pero eso sí debe quedar claro. Nosotros llevamos 20 años defendiendo la causa del profesorado de cátedra. Eso debe quedarle claro a todos y ahí están las evidencias. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. Nosotros no aparecimos ayer, como lo dice el profesor Calomario, así oportunistamente. Nosotros, desde el nuevo sindicato, desde Aprocátedra, hace casi 20 años, inclusive con el profesor Sepúlveda, empezamos este movimiento. Entonces, es importante que eso quede claro y damos el debate donde haya que darlo. Eso es importante. Y estaremos dando el debate, estaremos haciendo seguimiento a que desde el Consejo Superior Universitario realmente esa masacre laboral, digamos, no exista, no se dé, pero hay que estar cuidadosos, hay que estar allí pendientes en el debate y estaremos desde el nuevo sindicato dando ese debate. Es importante eso y que los profesores, digamos, nos comuniquen esos detalles porque hay que estar al acecho, no podemos dormirnos en los laureles porque ya lo dijimos, mayo lo dijimos en unas asambleas, lo denunciamos como pregunta, habrá una masacre laboral en la Universidad de Antioquia y llamamos a estar alertas. Nosotros llevamos 20 años en esta lucha del profesorado de cátedra en la Universidad de Antioquia y eso debe quedarle claro a todos. Si quieren les enviamos las evidencias. Entonces es importante que eso quede claro. Y nosotros rechazamos los discursos de odio que se promueven en muchos espacios de la Universidad de Antioquia. Nosotros denunciamos y rechazamos las violencias de género, ocurran donde ocurran, no solamente en la Universidad de Antioquia. También nosotros denunciamos la hipocresía, digamos, de ciertos grupos que utilizan argumentos de bienestar general para defender intereses particulares. Entonces, yo pienso que ahí tenemos que hablar claro, ser claros en eso y haremos el debate donde haya que darlo. Entonces, colega, no sé si alguien quiere tomar la palabra, si no, dejamos acá por hoy. Bueno, colegas, estaremos convocando una próxima reunión. También tenemos pendiente citar al secretario de Educación Departamental a una posible asamblea que dé la cara y argumente. Que tengan todos y todas
todas y todas un feliz día y seguimos en contacto, colegas. Buen día. Buen día. Hasta pronto. Gracias, profe. Muy amable. Un abrazo. Gracias a todos. Buenos días. Buen día para Hasta luego todos. todos, compañeros. Gracias. Familia Nómada.